Gracias por su fiel sintonía en todo el territorio nacional. Les saludamos con mucho gusto Daniela Obando Estrella y Maribel Montenegro. Daniela, buenas noches. Buenas noches, Maribel, amigos y amigas televidentes. Damos inicio con nuestras noticias. Consejo Permanente de la OEA debate resolución que condena la violencia que se vive en Nicaragua desde hace 3 meses. Claudia Rivas nos informa cada detalle de la celebración de esa sesión extraordinaria. A 3 meses de la crisis nacional, 21 países miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos OEA aprobaron una resolución de enérgica condena y grave preocupación por los actos de violencia, represión, violaciones de derechos humanos y abusos contra el pueblo de Nicaragua. Además, se respalda el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Y empezamos por el voto del embajador de Colombia. Señora Presidenta, sí. ¿me está dando la palabra? Sí, señora Presidenta. Voto, sí, aprobación. Sí. Estamos en la votación, señor Canciller. Costa Rica, a favor. Ecuador. A favor. El Salvador. Se abstiene. Estados Unidos. In favor. A favor. Nicaragua. En contra. Panamá. A favor. Gracias, señora Presidenta. A favor 21, en contra 3, abstenciones 7, ausentes 3. Muchas gracias. Tomando como resultado la votación, el proyecto de resolución situación de Nicaragua es aprobado. El canciller Denis Moncada dejó sentado que desconocía la resolución antes que se sometiera el proyecto a votación. Asimismo, presentó la propuesta del gobierno denominada Restitución de la Paz en Nicaragua. Contó con 3 votos a favor, 20 en contra, 8 abstenciones y 3 ausentes. Conociendo el resultado de la votación, la presidencia puede determinar que el proyecto no fue aprobado. Después de la votación, los representantes de los diferentes países se expresaron sobre la situación en Nicaragua. Los muertos se fueron acumulando en las calles de Managua, Granada, Masaya, León y otras ciudades, junto con centenares y centenares de heridos. Los presos y desaparecidos también se cuentan por centenares. En estos días escuchábamos y a cada uno de nosotros nos llegaban voces de distinta índole. No nos dejen morir, nos están matando, ayúdenos, nos están exterminando. Otros decían, están sacando los muchachos de las casas, los heridos se están desangrando. ¿Qué esperan? ¿Que haya más muertes? Los encapuchados están entrando. No más palabras, no más declaraciones, acciones. Son estas muchas de las voces que escuchamos de diferentes orígenes e índole. Y asociaciones como la Nicaragüense Pro Derechos Humanos ha documentado que 80 personas fueron ejecutadas con disparos en su cabeza y 12 por tiros en su espalda. Ese grupo internacional interdisciplinario ha de precisar estos hechos para establecer si se trató de tiros de gracia. Para que se pueda detener esta atroz ola de violencia, es imperativo, porque hay obligaciones del Estado, que se proceda al desmantelamiento de grupos parapoliciales, de terceros armados al margen de la ley. Hacemos un llamado también para que las campañas de incitación al odio y la difamación se detengan. El camino, la estrategia de la criminalización de la protesta, el camino de la estigmatización de odio a quien no comparte las ideas, a quien está en la oposición, es sin duda el más corto camino que concluye en la violencia. Desde arriba se estigmatiza, se señala a los opositores como enemigos, como golpistas, y desde abajo se ejerce la violencia. Yo lo que veo y comparto, sí, que debemos empezar a observar las primeras páginas de artículos de la Carta Democrática, pero entre otras por otras razones, porque la Carta Democrática opera cuando hay gravísimas violaciones de derechos humanos. Y hoy aquí hemos demostrado que mayoría de estados que participan de la OEA
están de acuerdo con que Nicaragua necesita otro camino. Estamos informados. Hoy en el siglo XXI las redes sociales funcionan a una velocidad enorme. La verdad es que hoy vimos 2 videos, pero honestamente nadie de los que estaba aquí ignoraba lo que estaba pasando. Entonces también hay otro pedido, que no nos subestimen. Evidencias sobran. El gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, condena enérgicamente la situación en Nicaragua y la represión contra estudiantes y miembros de la sociedad civil, por lo que insta al diálogo y a la solución pacífica de controversias. De condena ante los hechos de violencia suscitados en Nicaragua recientemente, que han cobrado la vida de adultos y niños y sigue trayendo luto y temor a la población nicaragüense. Además, repudiamos los ataques contra estudiantes universitarios, sacerdotes, periodistas y ciudadanos refugiados en las iglesias de la Divina Misericordia en Managua. Muy urgente y necesario que se acaben las fuerzas irregulares, llámense parapoliciales o paramilitares, que encapuchadas y de manera coordinada proceden a asesinar impunemente a la población civil que ejerce su legítimo derecho a manifestarse. También debe acabar la intimidación contra los miembros del clero, periodistas, activistas de derechos humanos, así como también el impedir que se brinde atención médica a quienes la necesitan, que esto cese. Jóvenes estudiantes, hombres y mujeres sencillos y trabajadores siguen siendo víctimas mortales de la represión y la barbarie. No son terroristas como se les ha querido recalificar. Sí, los observadores han dicho que es un baño de sangre y el Consejo no puede ignorarlo. Condenamos los ataques de las fuerzas parapoliciales de Daniel Ortega contra los estudiantes universitarios, periodistas y el clero en el país, además de la detención de los miembros de la Alianza Cívica y las amenazas contra quienes lo soportan, incluidas las detenciones de Pedro Mena y Gerardo Mareida. También condenamos la ley que se aprobó contra el terrorismo y el lavado de dinero, que tememos que se utilizará en la crisis para arrestar a los que manifiestan sus deseos legítimos de cambio político. Ha habido 300 muertos y los responsables de la violencia son las fuerzas de seguridad, que tienen la responsabilidad de proteger a todos los ciudadanos. Estados Unidos apoya un diálogo inclusivo y contundente para respetar el deseo del pueblo nicaragüense. El gobierno de Nicaragua debe cumplir con el llamado del pueblo a que se hagan reformas de inmediato. Estados Unidos respalda la propuesta de que haya elecciones libres y transparentes de inmediato como parte del proceso de diálogo nacional. El canciller Moncada consideró la resolución injerencista, señalando a Estados Unidos como principal promotor de la iniciativa. Basta recordar Siria, basta recordar Venezuela, y entonces nos diremos, ¿qué es lo que quieren ahora con Nicaragua? ¿Por qué tanta hazaña y tanto odio con Nicaragua? Si Nicaragua venía realizando en los últimos años una política social con vocación de superar la pobreza, ha pasado Colombia, y cómo Colombia puede hablar y enfocar el tema de Nicaragua como lo enfocó el embajador de Colombia, cuando tiene una realidad que le impide, tiene un techo de vidrio que le impide precisamente lanzar una piedra hacia arriba contra ninguno de los países que está aquí representado. El menos que puede hablar de los temas que ha hablado es Colombia, por favor. Y Argentina, yo la escucho y lo que percibo es que ella está hablando de las dictaduras de su país, de las operaciones Cóndores o Cóndor, que fueron semejantes en Argentina, en Chile y en otros países, y que tuvieron costos de desaparecidos, miles de muertos. No solo operaciones que le costaban las manos a los artistas como Víctor Jara, que no solo dejó de cantar y ejecutar la guitarra, sino que lo fusilaron. Nicaragua, después de tantas experiencias, después de tener una dictadura, la de los Somozas, y por eso es que hacía referencia, porque pareciera que quienes hablaron estaban recordando esas viejas dictaduras de los países de América del Sur, contemporáneas
de la dictadura Somoza García de Nicaragua y de otras dictaduras que indudablemente ustedes recordarán, y habrá que revisarlos en la historia, que eran terror viviente y que mataron, asesinaron a mujeres, a madres, a niños de este hemisferio, y todo por aplicar la política de seguridad nacional que implementaba Estados Unidos en el enfrentamiento este-oeste, en donde todo lo que no estuviera de acuerdo con políticas diseñadas por Estados Unidos era comunista, era izquierdista y era un delincuente, y eso le costaba la vida a muchas personas. Y hoy se rediseñan políticas con diferentes matices, con golpes de Estado, los llamados blandos, que no tienen nada de blando, y esa es la situación. Nosotros reiteramos que el gobierno de Nicaragua rechaza los señalamientos, las acusaciones que se han hecho en este Consejo de supuestas responsabilidades de actos que no ha cometido el gobierno de Nicaragua, que no han cometido sus instituciones, que aquí hay confabulación, conspiración y actuación de organismos criminales internacionales insertados en el país, que han hecho operaciones con armas, operaciones de diferentes tipos, queriendo hacer aparecer que esos crímenes cometidos por organizaciones criminales internacionales son cometidos por las instituciones del Estado del gobierno de Nicaragua, lo cual es falso y lo reitero. Señor Canciller Moncada, en Argentina estamos muy lejos de tener hoy un gobierno dictatorial, o de matar opositores, o de tener grupos parapoliciales apoyados por el gobierno que cometan todo tipo de desmanes y violaciones a los derechos humanos. Y nosotros mismos nos referimos a la existencia de una pasada dictadura en este recinto hace un rato, y por eso usted lo tomó. No necesitamos que usted nos lo recuerde porque lo tenemos muy presente. Pero es indispensable referirse también a la superación de esa situación. Que precisamente por haber vivido un conflicto durante tantos años, precisamente por haber tenido en varias ocasiones la responsabilidad de enfrentar a la violencia y a los violentos, tengo la responsabilidad y la autoridad plena para referirme a los hechos a los cuales hoy hemos tratado. No me pidan, señor Canciller, guardar silencio. Jamás podríamos guardar silencio frente a estos hechos, porque no estamos de acuerdo con los silencios cómplices. Y hemos alzado la voz para denunciar actos de brutalidad, porque los derechos humanos no dependen de la gracia o beneplácito de los gobernantes o de los príncipes. La OEA planteó el apoyo para un proceso de desarme. Representantes de delegaciones refirieron que la Constitución de Nicaragua solo permite armas al ejército y a la policía. Es demasiado trágico y lamentable lo que ocurre en Nicaragua. Trágico por las muertes y el dolor generado, y lamentable porque existen las soluciones para poner fin a la dramática situación en el país, pero sin embargo las mismas no han sido puestas en práctica. Hoy se cumplen 3 meses del 18 de abril, fecha a partir de la cual se cuentan cerca de 300 personas muertas por la represión y la violencia. Es imposible pensar sin horror en la conjetura de la progresión macabra del número de personas fallecidas que tendremos en los próximos meses si no se encuentra una salida pacífica y democrática a esta situación. Si eso no sucede y la progresión de muerte se mantiene, estaremos hablando de más de 800 personas fallecidas para fin de año. Estaremos hablando de más de 2.000 en 2019. Estaremos hablando de muchas más. Son cifras tan escalofriantes y luctuosas que la comunidad interamericana no las puede permitir. Es imperativo poner fin a la represión, a la violencia y al accionar de grupos armados irregulares.
acciones represivas y flagrantemente lesivas de los derechos humanos, como las vividas en Launán, en Masaya, en Monimbó. Ataques a los obispos no pueden repetirse y deben ser condenadas. También se condenan las muertes de policías. Sus acciones deben detenerse y es con ese espíritu que la Secretaría General de la OEA propone su cooperación a Nicaragua para implementar de forma inmediata un proyecto de desarme y desmovilización de estos grupos. Durante este mes de julio es la tercera sesión que se realiza en el Consejo Permanente de la OEA para abordar la crisis en Nicaragua. Claudia Rivas, Acción 10. El gobierno de Nicaragua calificó de parcializadas las declaraciones del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en torno a la crisis sociopolítica que vive el país. María Esther Ordóñez nos informa. El gobierno de Nicaragua, a través de la Cancillería de la República, informó de su más enérgica protesta por las declaraciones dadas a través de la cuenta en Twitter por el portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre la Ley 394, que trata sobre lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, misma que fue aprobada en la Asamblea Nacional. En el tuit se escribió: el lunes el Congreso nicaragüense adoptó una ley sobre el blanqueo de dinero y el terrorismo, con una definición muy amplia de terrorismo, lo que plantea la preocupación de que pueda ser utilizada contra las personas que participan en las protestas. Tras conocer esas declaraciones, el documento fue publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, quien dio la respuesta del gobierno donde expresa: rechazamos enérgicamente esta burda manipulación por parte del Alto Comisionado del Derecho Soberano y obligación del Estado de Nicaragua de legislar de acuerdo a los convenios y tratados internacionales para evitar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Al cuestionar esa ley, la oficina del Alto Comisionado se vuelve cómplice precisamente de acciones que nuestra legislación como Estado responsable condena y que hemos aprobado acorde con los convenios e instrumentos internacionales para luchar contra el flagelo del lavado de dinero, el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. Este tipo de declaraciones los convierte en cómplices de las acciones que grupos terroristas han llevado a cabo, asesinando nicaragüenses y destruyendo nuestro país con miras a derrocar un gobierno constitucional democráticamente electo por nuestro pueblo. Exigimos el cese de este tipo de declaraciones y manipulaciones que no contribuyen en nada a crear el clima necesario para el diálogo entre nicaragüenses, finaliza la misiva. María Esther Ordóñez, Acción 10. Y a su salida, el canciller Denis Moncada fue abucheado por la comunidad nicaragüense radicada en Washington. Yeltsin Espinosa nos cuenta más. Al salir del Salón Simón Bolívar en Washington, donde se realizó la sesión extraordinaria de la OEA, el canciller Denis Moncada fue imputado verbalmente de asesino por la comunidad nicaragüense radicada en Estados Unidos. ¡Asesino! ¡Te vas a morir! ¡Toma, hijo de puta! ¡Toma! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Aquí tienes asesino! ¡Fuera, hijo de puta! ¡Fuera! ¡Asesino! ¡Asesino! Las vociferaciones tras marcharse Moncada estuvieron dirigidas a Luis Alvarado, también representante de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos. Acción 10, Yeltsin Espinosa Reyes. Continuamos con más noticias. Carlos Trujillo, embajador de los Estados Unidos ante la OEA, calificó como un triunfo para Nicaragua la resolución que pide al presidente Daniel Ortega fijar fecha anticipada de elecciones generales. María Esther Ordóñez nos amplía. El embajador de los Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos declaró a su salida de la sesión especial para abordar el tema de la crisis en Nicaragua que el respaldo de la resolución dada este miércoles por 21 países miembros de ese organismo es un triunfo para Nicaragua. No, es un triunfo para el país nicaragüense. Hoy la comunidad internacional ha reaccionado que estamos apoyando a la comunidad internacional. La comunidad internacional está apoyando al pueblo nicaragüense. Estamos al tanto de lo que está sucediendo, la masacre por el gobierno. Estamos respaldando al pueblo de Nicaragua. El canciller Denis Moncada se sigue refiriendo a los manifestantes nicaragüenses de la oposición como terroristas. ¿Cuál es una opinión sobre eso? Bueno, lo que vimos hoy es que nadie lo cree. Cuando sacó el tiempo de votar, la resolución de Nicaragua, o propuesta por el canciller, sacó 3 votos.
y 20 en contra. La comunidad internacional, los países más grandes de toda Latinoamérica, todos los países no están reconociendo lo que está diciendo el gobierno oficial de Nicaragua. La resolución aprobada en la Organización de los Estados Americanos, según el embajador estadounidense, exige el cese inmediato de la violencia y el desmantelamiento de paramilitares. Bueno, toma en cuenta los abusos por los paramilitares, los abusos por la policía en contra de la población, y esa responsabilidad lo tiene el gobierno de proteger al pueblo nicaragüense. Más que nada es un rechazo a la ideología, un rechazo a lo que está diciendo el gobierno de Nicaragua, que ellos no son los responsables. Embajador, y uno de los puntos importantes de esta resolución es que pide un adelanto a los comicios para el 19 de marzo de 2019 en vez del 2021 como están actualmente hechos, pero Daniel Ortega ya ha dicho y se ha negado a adelantar las elecciones. ¿Qué opina usted al respecto y qué sucederá ahora? Bueno, la comunidad internacional estamos bien preocupados por el tema de Nicaragua, lo vamos a seguir dando vista y vamos a seguir pasando resoluciones. Esperemos que no sea necesario, esperemos que el gobierno de Nicaragua en buena fe negocie con la sociedad civil, con la iglesia y que puedan buscar una solución pacífica. Pero mientras tanto, mientras que estén la masacre que ha ocurrido el fin de semana pasado y que ha ocurrido desde abril, nosotros vamos a estar pendientes. Estados Unidos ha sido uno de los países más críticos y que ha impuesto sanciones en Nicaragua tras las protestas que se registraron en el país desde el pasado 18 de abril. María Esther Ordóñez, Acción 10. Partido Liberal Constitucionalista celebra resolución de la OEA a la vez que respalda la reactivación del diálogo nacional. Veamos. Con mucho beneplácito recibieron los miembros del Partido Liberal Constitucionalista el proyecto de resolución de la Organización de Estados Americanos, donde condenan todos los actos de violencia de derechos humanos cometidos por el gobierno de Nicaragua, donde se contabilizan más de 300 fallecidos en el contexto sociopolítico que inició el pasado 18 de abril con la reforma al Seguro Social. Que condena todos los actos de violencia, represión, violación a los derechos humanos y abusos cometidos por la policía, grupos parapoliciales y otros actores contra el pueblo de Nicaragua, según lo documentado por la CIDH. 2. Agradecemos el respaldo de la comunidad internacional a la lucha cívica del pueblo de Nicaragua al condenar la brutal represión sufrida durante los últimos 90 días. Asimismo, queda claro con lo ocurrido el día de hoy en la OEA que el gobierno de Ortega está solo y que el grito de un cambio a través de la vía cívica de los nicaragüenses ha sido escuchado a nivel internacional. De igual manera, el Partido Liberal, a través de un comunicado, respaldan la activación del diálogo nacional como la única salida cívica a la crisis que enfrenta el gobierno. Hacemos eco del llamado urgente que la OEA realizó al gobierno y a todas las partes para que retomen y participen activamente y de buena fe en el diálogo nacional, como lo ha venido impulsando la Conferencia Episcopal de Nicaragua, solución que definitivamente el PLC reconoce como la única salida de la crisis sociopolítica por la vía cívica. Finalmente, las autoridades del PLC agradecieron el respaldo de 21 países que han seguido muy de cerca la situación política de Nicaragua, donde la mayoría de la población exige la democratización y justicia en el país. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Jairo Castillo. Para el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, la resolución de la OEA evidencia el rechazo internacional al gobierno del presidente Daniel Ortega. José Abraham Sánchez nos informa. Para el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el brazo de la justicia fue un camino largo y sinuoso, pero llegó hasta la Organización de Estados Americanos, donde 21 países votaron a favor de la resolución condenatoria al mandatario nicaragüense Daniel Ortega. Ya es hora de que se agilicen los procedimientos de estos organismos de conformidad con las dinámicas que los modelos represivos como el de Daniel Ortega imponen en la realidad. Pero sin embargo nosotros nos alegramos, ¿verdad? Un paso adelante, ¿verdad? Para ver si se inicia de una vez por todas el fin
de esta pesadilla. Solo 3 países votaron en contra de la resolución de la OEA: Nicaragua, Venezuela y Bolivia. 7 se abstuvieron. El canciller llevó una contrapropuesta, no fue aceptada por 20 votos. Con la presentación anoche de esta propuesta de resolución, con la que se quería prácticamente hacerle competencia a una resolución que ya había sido analizada y consensuada, se quedó en evidencia no solamente la desesperación que tienen y las improvisaciones de que hacen gala en esos organismos ellos, porque viendo lo que están debatiéndose, viendo cómo está la correlación de fuerzas ya dentro de la organización, viendo que ya no podían engañar a nadie, quién sabe quién a última hora les aconsejó y extemporáneamente, como lo dijo la secretaria, la presidenta del Consejo Permanente, presentaron este proyecto de resolución con un lenguaje que no se corresponde con el lenguaje que se usa, ¿verdad?, en esos organismos, además de contener una serie de mentiras e inexactitudes. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Al escuchar resolución de la OEA, personas que se encontraban en el área de comida de Metrocentro se pusieron de pie para entonar el himno nacional. Pedro Hidalgo nos cuenta más. Posterior a que 21 países, miembros de la Organización de Estados Americanos, dieran el visto bueno a la resolución de la OEA en condena a la situación que se vive en Nicaragua, personas que estaban presentes en un populoso centro comercial capitalino y eran testigos de lo que ocurría en la OEA, unieron sus voces para entonar las sagradas notas del himno nacional. Aparentemente, este acto se realizó en aceptación por los ciudadanos presentes en el centro de compras a dicha resolución. Para Acción 10, Pedro Hidalgo. Unidad Nacional Azul y Blanco anuncia una serie de acciones de resistencia pacífica. Detalles en el siguiente reporte. A partir de este jueves 19 de julio hasta el próximo lunes, la Unidad Nacional Azul y Blanco ejecutará acciones de resistencia pacífica por la justicia y libertad. La convocatoria también es en honor al pueblo valiente de Monimbó, San Pedro de Lóvago y por las detenciones ilegales de Medardo Mairena, Pedro Mena y el resto de la sociedad civil que han sido capturados por manifestarse contra el gobierno. Jueves 19 de julio, Día Global de Luto por Nicaragua, convocado por SOS Nicaragua Global. Viernes 20 de julio, las Madres de Abril invitan a enflorar a los héroes caídos en la insurrección pacífica en todos los cementerios del país. Sábado 21 de julio, la articulación de organizaciones de sociedad civil y movimientos sociales convoca a realizar plantones puntuales por la libertad de los presos políticos en lugares concurridos de todo el país. El mismo día, la Unidad Azul y Blanco convoca la Marcha Nacional del Pueblo para el Pueblo de Que Se Van, que saldrá a las 10 de la mañana de la rotonda a desnivel de Rubén y en Managua. Esta actividad se complementa con la marcha Monimbó Florecerá, que parte del monumento a Alexis Argüello. El lunes 23 de julio, en conmemoración al Día del Estudiante, la Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia convoca a realizar y mitines culturales en diversas partes del país con el mensaje Unidos por la Libertad y la Justicia. Al cumplirse 90 días de constante protesta cívica, los autoconvocados instaron a participar de estos 5 días de insurrección pacífica a nivel nacional, donde también celebrarán el triunfo que obtuvo Nicaragua ante el Consejo Permanente de la OEA, donde 21 países condenaron los actos de represión y asesinato que ejecuta el gobierno. Lo más importante de lo que ocurrió hoy por la mañana en Washington fue que la comunidad internacional le dijo claramente al gobierno de Ortega que es un gobierno que está violando los derechos humanos, que es un gobierno que tiene que detener la represión, que es el responsable de los más de 300 muertos que hemos tenido en estos 3 meses de lucha y de resistencia cívica, y que debe comenzarse a buscar un camino para ponerle fin a esta locura que está viviendo Nicaragua, producto de la ambición
de poder de la familia Ortega Murillo. Se conoció extraoficialmente que Irlanda Jerez, líder de los autoconvocados del Mercado Oriental, fue detenida por un grupo de personas encapuchadas armadas cerca de la rotonda Cristo Rey, después que participó de la conferencia de prensa de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Jairo Castillo. Denuncian la detención de Irlanda Jerez, comerciante y líder de los autoconvocados. Marjorie Jarquín nos amplía. Estamos aquí apoyando siempre a todas las personas que en diferentes partes de Nicaragua deciden protestar y por supuesto desde el día 1 Nicaragua entera clama por justicia. Ella es Irlanda Jerez, líder del movimiento de autoconvocados del Mercado Oriental. A eso de las 4 de la tarde de este miércoles en el sector de la rotonda Cristo Rey fue interceptada por una patrulla policial y una camioneta civil, tras haber salido de una conferencia de prensa realizada por la Unidad Nacional Azul y Blanco. Irlanda Jerez fue detenida junto a 3 personas más que la acompañaban. Tras conocer la información, sus familiares se trasladaron a las celdas de auxilio judicial, mejor conocido como el Chipote. Para Acción 10, Marjorie Jarquín. Continuamos con más noticias. Senador estadounidense Marco Rubio considera que la crisis en Nicaragua representa una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Pedro Hidalgo nos cuenta por qué. Este miércoles, el senador del Partido Republicano en los Estados Unidos, Marco Rubio, dio declaraciones fuertes en referencia a la crisis que se está viviendo en el país. Rubio declaró que la actual crisis sociopolítica en Nicaragua es una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, ya que, a como él lo refiere, de aumentar esta ola de violencia se presentaría una escena de migración masiva y una situación en donde el narcotráfico amenazaría de gran manera a las fronteras de los Estados Unidos. Declaró también que si el actual gobierno de la Federación Rusa actuase en apoyo al gobierno de Nicaragua, sería una clara amenaza para el hemisferio. Asimismo, afirmó que desde la Casa Blanca y el Congreso estadounidense se están planeando supuestas sanciones en contra de la cúpula presidencial del país centroamericano. Para Acción 10, Pedro Hidalgo. Familiares de los campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena se plantan en las afueras de la Dirección de Auxilio Judicial para exigir su libertad. Geraldine Domínguez nos amplía. Familiares de Medardo Mairena y Pedro Mena, miembros del movimiento campesino anticanal que se encuentran detenidos en el Chipote, se apostaron afuera de dichas instalaciones para expresar su preocupación por mantenerlos incomunicados, asimismo por las condiciones en las que se puedan encontrar. Se han violentado todos sus derechos, además ellos cuentan con problemas de salud y no se ha dado también la oportunidad de ver en qué estado están. Nada, simplemente los tienen, mejor dicho, secuestrados, porque nosotros como familia tenemos derecho de verlos a ellos y hasta el día de hoy no lo hemos podido ver. Yo, según en algunas fotos que salieron en algunos medios, si ustedes pudieron observar que no se cuentan físicamente bien, entonces no sabemos en qué estado estarán. Para nosotros, Medardo Mairena y Pedro Mena están prácticamente desaparecidos, secuestrados por la policía, porque se supone que hicieron una audiencia. Digo se supone porque a nosotros no nos han dicho nada, no nos han informado que se hizo una audiencia y no nos han tomado en cuenta, pues no nos informaron. Este martes se realizó la audiencia preliminar a puerta cerrada contra Medardo Mairena y Pedro Mena, acusados por varios delitos vinculados al terrorismo. Mairena y Mena fueron capturados por la Policía Nacional el pasado viernes 13 de julio en el Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino. De la misma manera permanecen demás familiares de presos políticos denunciando el arresto injustificado y pidiendo su libertad. Con imágenes de Julio Real en Acción 10, Geraldine Domínguez. Suspenden audiencia inicial en contra de los 5 jóvenes originarios de Matagalpa acusados por crimen organizado y la destrucción del plantel de la alcaldía de Sébaco. Yeltsin Espinosa nos informa.
La audiencia inicial fue suspendida y reprogramada por la jueza Indiana Gallardo. En la misma se presentarían aparentes elementos de prueba de la acusación en contra de Francisco Antonio Castro, de 24 años, Eduardo Manuel Tijerino, de 22, Roberto José Cruz Altamirano, de 34, Nelly Roque, de 27 y Solange Maciel Centeno, de 20 años, por los supuestos delitos de robo con intimidación, uso ilegal de armas, crimen organizado y la quema del plantel de la alcaldía de Matagalpa. Usted es la autoridad aquí, y fue también, no solo a nuestra familia a la que se le faltó el respeto, sino también a usted, porque usted es la que pone el orden y pone la ley aquí, y les digo para dónde lo llevan, pero así son las cosas, y yo creo que en este sentido ya no es cuestión ni de polarizar más las cosas, simplemente es apegarse al derecho, y lo que ha hecho la policía no es apegarse al derecho, porque el derecho aquí lo tiene usted. La autoridad, la ley le confiere a usted esa potestad, no de manera arbitraria hacer lo que quieran con los reos, teniendo también ellos derechos. Yo creo que la audiencia no había terminado. La audiencia no había terminado la audiencia. No ha terminado. No han firmado. Usted la termina, ¿verdad? La audiencia termina con la firma de los acusados, con la firma del acta. Esperando si es así, pero ya no sabemos si nos van a traer el martes, como usted estaba tratando de explicarnos, ¿no? Pero no sabemos si lo van a traer, porque ya se ve que no es así, que no se respeta en realidad la ley. Esta es cuestión de ley, si no se respeta estamos pegados. Varias veces. ¿A qué viene? Lo golpearon a mí. Váyanse mejor. Váyanse mejor. En primer lugar, quiero pedir disculpas a los familiares, disculpas a todos los que están presentes en esta ustedes escucharon cuando el padre, por lo menos lo escuchó, de cuando yo dije que pasó, ¿por qué se lo lleva? Nosotros escuchamos. Yo desconozco qué fue lo que pasó realmente, y fueron medidas de seguridad. La audiencia se cierra con la firma de los acusados. Es una violación abierta a los derechos humanos de ellos. Yo lo que voy a hacer es pedir en esta misma seguridad a Iván, asesino, queremos verlo, a ver si también. Nosotros apestábamos, los tierrinos apestábamos, de los primeros sandinistas. De los primeros sandinistas y seguimos apestando, no sé, solo permitir, no sé. Voy a dejar de esta sala sin indicarle a esta autoridad judicial el por qué se lo llevaba. ¿Cuál es el odio con los muchachos de Matagalpa? Porque solo con los muchachos de Matagalpa nos han estado violentando hasta las visitas, no les hemos pasado comida ni nada, doctora. Por lo que solicito al jefe del sistema penitenciario del CAIS que rinda informe de esta autoridad judicial en el término de 48 horas. La reprogramación será el 24 de julio a las 9 de la mañana, dada la ausencia de las dos féminas imputadas. Las familias de los 5 ciudadanos reiteraron que el proceso es ilegal, puesto que son juzgados por participar en protestas cívicas. Acción 10, Yeltsin Espinosa Reyes. Familiares del joven muerto durante los enfrentamientos en la UNAM Managua denuncian a funcionarios de la alcaldía por negarse a realizar el registro de su defunción. Los detalles con José Abraham Sánchez. Funcionarios de la alcaldía de Managua obstaculizan a los padres del joven Gerald José Vázquez López inscribir su defunción como una actitud de venganza, según los quejosos, quienes solicitaron asesoría legal al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Me hicieron pagar la partida de nacimiento de Gerald, ¿verdad? Después me dijeron de que tenía que irlo a inscribir a Alberta Calderón. Yo me dirigí hasta Alberta Calderón, y ando allá, una muchacha sale de Alberta y me pide los documentos. Entonces ella me pide esto primero, que es lo que me dan en medicina legal, ¿verdad?
En medicina legal dice ella de que aquí hay un número 11 y yo miro un 14 ahí. Pero ella dice que es un número 11 y después me dice que este sello no es ahí, que este sello es aquí. Después me dice que aquí abajo no firma el doctor y yo leo que ahí firmó. Entonces ella dice que no, que esto está malo pues, y que me pide el número de cédula de Gerald. Entonces le digo que no lo tiene porque cuando Gerald los atacan, a ellos le queman sus cosas, su ropa y su cédula que él andaba ahí. Entonces ella me dice que yo tengo que ir al hospital del niño a inscribir a Gerald para que en su partida nueva salga el número de cédula. Pero le estoy diciendo yo de que esta la estoy pagando ahorita, le digo yo. Es actualizada, quiere decir que aquí hubiera haber salido el número de cédula de Gerald. Entonces me dice, no hacemos nada, me dice. Es una acción canalla, no hay otro término para definirlo por parte de los funcionarios de la alcaldía. Están actuando de manera inhumana, de manera absurda, porque los padres han presentado la documentación pertinente de medicina legal, incluso el certificado de nacimiento, y lo que ellos han hecho es bolearlos, como decimos popularmente en Nicaragua, ¿no? Bolearlos y mandarlos a diferentes lugares de tal manera que ninguna autoridad les resuelve. Eso es una acción de desgaste, es una acción que pretende sin duda alguna cansarlos, agotarlos y que sin duda alguna ofende a la familia. Es una acción absolutamente ofensiva. Nosotros pues vamos a acompañarlos, en este caso a la alcaldía de Managua, vamos a hacer los reclamos pertinentes. Recuerdan al estudiante de construcción como un joven que amó tanto la vida que terminó perdiéndola por sus compañeros universitarios. Un dolor profundo porque como mi hijo mayor, ¿verdad? Como he dicho, mi amigo, mi hermano y yo lo trataba fuerte. ¿Por qué lo trataba fuerte? Porque yo quería que él fuera mejor que yo. Una vez que yo lo trataba fuerte a él me abrazaba y me decía mi gordo, yo le decía mi flaco. Y ahora que veo todo esto, dicen que es terrorista cuando no lo es. Cuando el mismo gobierno lo invitaban a bailar folclore, entonces yo digo, si mi hijo, el terror que le gustaba era bailar folclore, entonces yo estoy orgulloso de este chavalo, yo estoy orgulloso porque aquí tengo estas fotos que él bailaba pues folclore y entonces yo directamente acuso a la Policía Nacional que me lo mató de un balazo en la cabeza y no hay vueltas de hoja, mire. Parece increíble lo que nos está pasando. Entonces nunca creímos que íbamos a pasar por esto porque él dijo que iba a volver, pero nunca esperábamos que iba a volver de esta manera. Pero él decía que él no iba a dejar a sus compañeros, que él iba a ir hasta las últimas consecuencias de todo esto. Mire, hay audios donde mandaba a ellos los intoxicaron. Una semana antes los intoxicaron. Hay evidencias de todo eso. La víctima permaneció un mes en la UNAM Managua apoyando a los universitarios y fue asesinado por la Policía Nacional el fin de semana cuando por la fuerza los desalojaron. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Tenemos un servicio social. Aini Abigail Ortiz Pérez, de 15 años de edad, está desaparecida desde el pasado domingo. Si usted tiene información, puede llamar al siguiente número, 87 40 97 14, reitero, 87 40 97 14. Continuamos con más noticias. Sujetos armados hieren de gravedad a un guarda de seguridad en la comunidad de Chiquilizagua. Geraldine Domínguez con la información completa. Con su pierna derecha casi cercenada quedó este guarda de seguridad cuando en sus horas laborales custodiaba un camión repartidor de productos alimenticios en la comarca Chiquilizagua y dos sujetos armados interceptaran el vehículo para huir en él con rumbo desconocido. Que fue el que primero que se subió, bajó al chofer y los otros chavalos se salieron corriendo. Después vino el otro que fue el último que se subió y en donde tienen los productos. No, yo
solo mire que el ¿Qué otro tipo de que arma había andaban? ¿Qué tipo? ¿Andaban con AK? Una AK y le robaron al muchacho la 38. El guarda Sí, andaba. le robaron el arma y lo dejaron caer. Ahí fue donde se había doblado el tobillo y se... Pero no fue que le dispararon. Le dispararon. Le dispararon como 3 balazos, bum, bum, se oyó. En su pierna. Sí, en su pierna. En el camión viajaban 2 ciudadanos más. Uno de ellos narró lo sucedido. Sí, yo iba en medio, el guardia iba a la orilla. ¿Y los hombres esos armados? Es que ellos vienen exactamente aquí donde estamos parados caminando. Él viene manejando normal, pero parece que venía así con el arma y solo le hizo así. Y lo que me dio tiempo a echarme y pegó en el vidrio el balazo. Entonces yo me tiré, uno de ellos, el más joven, un chaval como 23 años, me agarró. Y me dijo que no me moviera, pero como yo lo observé que no traía armas, yo corrí para allá y me subí ahí a la casa con mi compañero. Y el guarda lo bajaron, lo tiraron al suelo, le quitaron el arma y después lo detonaron. Sí. ¿Se robaron se llevaron el camión? Ya. ¿Iban a pie? Iban a pie, ellos venían a pie. La víctima fue auxiliada por pobladores y luego remitida al hospital militar. Mientras tanto, la policía se dedica a investigar el suceso. Con imágenes de Erasmo Hernández, en Acción 10, Geraldine Domínguez. Vamos a continuar con más noticias. Un ciclista muere frente al Trapiche al ser colisionado por un bus. Detalles en el siguiente reporte. Un joven ciclista perdió la vida cuando circulaba frente al centro recreativo El Trapiche en Tipitapa. Este terminó bajo las llantas de un bus. Testigos afirman que un conductor que cubre la ruta Tipitapa, Roberto Güembes, discutía con otro chofer de bus mientras manejaban, lo que ocasionó que uno de ellos se acercara al bulevar, desencadenando el trágico hecho que hoy enluta a una familia. El incidente se registró a eso de las 5:40 de la tarde. El ciudadano aún no era identificado. Para Acción 10, Valesca Rivera. Una familia denuncia la detención de un hombre de 28 años por oficiales de la policía en el sector de Reparto El Carmen. Los detalles con Ronald Rodríguez Solís. A las instalaciones de Canal 10 llegaron familiares del ciudadano Ronald Fernando Avilés Líbol, de 28 años, para dar a conocer que supuestamente fue detenido y golpeado por policías en el sector del Reparto El Carmen en Managua, cuando se dirigía a la venta a comprar el pan de la cena. Ellos salieron a comprar un pan y en el camino lo interceptaron y una camioneta se parqueó, lo golpearon, le dieron en la cabeza con el AK, porque el niño vio eso, él llegó hecho un mar de nervios, se lo montaron por gusto y placer, él nada estaba haciendo, simplemente andaba comprando un pan. Una patrulla de la policía se lo llevó. Lo que quiero es que me regresen a mi hijo, porque mi hijo no estaba haciendo nada malo, ¿verdad? Ser joven es un pecado en este país, Abby. Lo que quiero es que saber que él esté bien, así que como se lo llevaron sano y salvo, yo quiero que me regresen a mi hijo. ¿Ya se ha movilizado de diferentes distritos? Ya fuimos al distrito 3, fuimos a la estación 1, anduvimos aquí nomás por donde fue el antiguo estadio, ya fuimos también hasta el Chipote y así nos han andado. Nosotros lo que queremos es que así vivo como se lo llevaron, así vivo lo regresen. Los familiares de Avilés Líbol esperan que las autoridades policiales le brinden información del joven lo más pronto posible. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Preocupa el aumento de los robos y el abigeato en el municipio de Condega. Detalles en el siguiente reporte. En las comunidades del municipio de Condega, los productores y ganaderos están muy preocupados por la ola de delincuentes que andan asaltando en la zona a mano armada y encapuchados. El odio de estos antisociales es evidente. El señor Dorian Olivas Fajardo cuenta que solo por maldad le mataron a machetazos 2 toretes valorados en 11,000 córdobas cada uno, y anteriormente a otro señor de nombre Aquiles le mataron una cerda valorada en 10,000 córdobas. Explican los productores que en las comunidades vecinas como Jocote Arriba, Plan de Grama y El Bramadero, entre otras, han sido azotadas por los ladrones, quienes han sembrado el terror en sus habitantes. Conocimos que los productores se están organizando para protegerse y los resultados son positivos, ya que tuvimos conocimiento que los mismos pobladores capturaron a un sujeto que estaba cometiendo asaltos en la comunidad de Jocote Arriba y se lo entregaron a la Policía Nacional. Los productores esperan de la Policía Nacional y del Ejército que peinen la zona. Desde Condega, con la colaboración de Denis Navarrete, les informó Julio César Rivera Monzón. Tenemos buenas noticias sobre producción. Baja el precio del huevo en mercados capitalinos. Jairo Castillo nos amplía.
Debido a una sobreproducción avícola en el país, comerciantes del mercado oriental anunciaron una considerable baja de 20 córdobas en la cajilla de huevo, alcanzando un valor adquisitivo entre los 80 a 110 córdobas. La libra de pollo mantiene un precio estable. Nosotros estamos produciendo mayor cantidad de huevos y por lo tanto vamos a tener una promoción de 5 días en donde la cajilla de huevo va a estar, la que estaba a 130, este huevo va a estar a 110 córdobas. Rojo y blanco, estaba a 100 córdobas, va a estar a 80 córdobas. Esta va a estar a 80 córdobas también, casi pesa 4 libras y la gente debe exigir los precios que le demos a 80 córdobas y a 110 la cajilla de huevo. Podría negociarse mejor precio con los mayoristas. También vamos a estar en promoción el pollo a 32 córdobas la libra, lo que es piernita, muslito, medio pollo y pollo entero. La pechuga a 35. La libra de cebolla se cotiza a 12 córdobas, mientras que la libra de papa 18 y 20 córdobas. Lo que es la cebolla se mantiene. Hasta 12 y 13 está la libra de cebolla, de la mejor cebolla. Y si es la papa, pues fíjate que la papa sí ha tenido ha subido pues la papa. Ahorita la papa se encuentra entre 18 hasta 20 córdobas, la papa grande se está dando. Papa grande sí, hasta 20. Y en lo que respecta a los granos básicos, ahorita pues están hasta 16 los frijoles. Los granos básicos también mantienen su costo accesible al bolsillo del consumidor, pese a que existe una crisis económica. En Acción 10, Jairo Castillo. Daniela, antes de finalizar, queremos felicitar de manera muy especial a nuestra buena amiga Gretel Castañeda, quien hoy cumple un año más de vida. Muchísimas bendiciones a la propietaria de La Percha Boutique, que la pase hoy bien, mañana y siempre. Así llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.